Bien, muchas gracias por hacer el esfuerzo y conectarse a nuestra sesión de hoy. Voy a desarrollar la tercera parte y última de esta temática sobre embarazo adolescente. Eh, Vamos a estructurarla en tres puntos. En el primero, después de unas láminas que les voy a comentar, espero escuchar sus comentarios analíticos, tanto del spot televisivo como del spot radiofónico, que, como les comentaba en el ejercicio, lo, lo difundió, lo diseñó y lo difundió el Consejo Nacional de Población eh, todavía en el año 2019, me parece, una parte del 18. Y bueno, escuchar sus comentarios, qué les pareció. He leído algunos de los textos que me enviaron al correo electrónico. En la segunda parte, con base en el ejercicio analítico que cada una y cada uno de ustedes hizo y que habrá comentado en esta primera parte, vamos a revisar, digamos, los aciertos, por denominarle de alguna manera, y los mm, aspectos que podrían haberse eh, considerado para hacer algo un poco más focalizado y soportado en la evidencia científica. Y cerraré la sesión con algunas conclusiones y, por supuesto, me gustaría que en esta parte también de conclusiones ustedes tomaran parte con sus propios puntos de vista. ¿Está? Bueno, vamos a ver. Estos dos spots que les compartí forman parte de una campaña que puso en marcha el gobierno federal y que se reprodujo a través de diversos medios de comunicación y sitios electrónicos, sitios oficiales, estaciones radiofónicas, estaciones de radio digital, también prensa digital. Y eh, entre 2013 y 2014 impulsaron este eslogan, Infórmate es tu derecho, dirigido todo esto con relación a la sexualidad. Después, entre 2015 y 2017, Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro, también enfocado al cuidado y a la prevención, a la salud sexual y reproductiva en la población, especialmente la juvenil. Y 2016 y 2018, quizá algunas de ustedes y algunos de ustedes recuerden estos spots, tanto en televisión como en radio, que estuvieron enfocados a la prevención del abuso sexual infantil, donde se puede ver algunos tipos mayores con niños, con niñas, connotando el abuso infantil, y animaban estos spots a que no fuera uno cómplice y se denunciara, que se denunciara este tipo de conductas. Y los dos spots del ejercicio forman parte de esta misma campaña. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. Aquí lo vemos, es tu vida, es tu futuro, con el mismo eslogan 2018, y lanzan el spot televisivo que ustedes analizaron y el spot radiofónico. Ese es el contexto. Pero viene esta campaña, viene de un momento en el año 2014 en el que México aparece
en primer lugar dentro de los países de la OCDE con la tasa de natalidad adolescente más alta. Ocupamos el primer lugar en el grupo de 15 a 19. Y entonces eso pone en alerta y en alarma a la política pública en México y se retoma este compromiso internacional, ambos, tanto erradicar el embarazo adolescente y la maternidad en niñas de 10 a 14 y reducir al 50% la tasa de embarazo en mujeres que cada país tuviera, formaron parte de la Agenda 2030. Entonces, pues pone en alerta la política pública, como les comentaba. ONU Mujeres indudablemente hace una fuerte presión a México para que atienda este punto, erradicar el embarazo y la natalidad en niñas de 10 a 14 y reducir la tasa de embarazo y de maternidad o de natalidad específica en mujeres de 15 a 19. Aquí está la representación gráfica en la línea del tiempo. Año 2014, aparecemos con una tasa de natalidad de 77 adolescentes entre 15 y 19 por cada 1000. Por cada 1000 adolescentes, 77 son madres. Y eso nos colocó precisamente, como les comentaba, en el primer lugar. Se diseña inmediatamente una estrategia nacional y Peña Nieto plantea en esa estrategia, digo Peña Nieto porque es el presidente y porque lo presenta, plantea que va a bajar la tasa de 77 en 2018, cuando él termine, va a bajarla a 63. O sea, va a bajarla más de 10 puntos. Eso es lo que se propone. Mi punto de vista es que planteo bajarla más de 10 puntos porque entre Salinas y Zedillo, observen ustedes que descendió 10 puntos la tasa de natalidad específica en 15 a 19. Él, no queriéndose quedar atrás, en lugar de tomar esta tasa y decir la voy a bajar a 67, dice no, a 63. Y eso lo plantea aquí, en este documento, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Echa a andar todas estas instituciones como parte, como instancias colaboradoras de hacer posible, mediante este grupo interinstitucional, Sedesol, Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Salud, Educación y Mujeres, CONAPO, el ISSSTE, por supuesto, el IMSS, el DIF, hace toda esta estrategia y echan a andar esta ENAPEA. Así que los dos spots están prácticamente, los dos spots que ustedes analizaron, están prácticamente en el colofón, en el cierre del periodo del presidente Peña Nieto, tratando de alcanzar por todos los medios esos 12 puntos abajo de la tasa. Lo voy a colocar hasta ahí con el contexto y enseguida me gustaría escuchar sus comentarios. Solamente lo voy a reproducir un poco para tener todas y todos en nuestra memoria reciente lo que presenta este spot. ¿Les parece? Ahí va. Abues. ¿Qué pasó, campeón? Tengo que hablar con ustedes. Voy a ser papá.
papá. Tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Tenemos que hablar. Dime. Tengo VIH. ¿Esta es la plática que quieres tener? Platica a tiempo con tus adolescentes para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Tenemos que hablar. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Con APO, Secretaría de Gobernación. Bien. Les escucho. Es su turno. Quien quiera. Pues a mí la única escena que no me gusta es la de la niña con el papá. Y pues primero porque yo no escogería la cocina para decirle a mi papá que estoy embarazada, es un lugar muy riesgoso, tanto para él como para mí. No sé si vaya a reaccionar de forma violenta o en su impresión pueda causar un accidente, como que se queme o se derrame algo caliente encima. Siento que la cocina es el peor lugar para decir una cosa así. Okay. Y como que la idea está muy reforzada en familias homoparentales o jóvenes que no tienen a sus dos papás, como el caso de los abuelitos. Y siento que era una buena oportunidad para incluir a todos, o sea, los abuelitos, el papá soltero o la mamá soltera y la familia tradicional, sobre todo en temas de sexualidad, que es muy tabú en familias tradicionales. Creo que era un buen espacio para romper esos tabús, de que ambos pueden hablar con sus hijos de sexualidad, no solo papá con hija y mamá con hijo. Bien. Ahora lo comentamos, Frida. ¿Quién más? Compartan las reflexiones que me enviaron por correo, por favor. Pues sí, este, Fernando. igual Sí. como lo decía Frida, el segundo también me causó un poco de por ahí, pues impresión. La verdad, sí estás como, yo estaba muy latente a esperar otra reacción del papá, pero creo que la reacción que tuvo, como el gesto de tristeza y pues, Sí, aquí pues está. el gesto de tristeza fue a mí lo que me sacó ahora así como de contexto y, ajá, por ahí desequilibró un poquito y esperaba una reacción tal vez un tanto más violenta, pero pues sí, ese es el clip que a mí me causa un poquito de controversia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves? No me queda claro qué te... Pues sí, igual que Frida, la escena, el lugar, sí se me hace como un poquito, pues, inadecuado. Y pues, como les reitero, tal vez yo esperaba un poquito una expresión un poco más violenta del papá, tal vez de regaño y no como de tristeza. Ok. Ahora sí, ya me queda un poco más claro. Adelante. Yo considero, profe, que hubiera estado padre que agregaran como una consecuencia de sí estoy embarazada, pero puede pasar esto. O sea, como una frase sencilla de, ay, pues estoy embarazada y no podré continuar con mis estudios. Como una breve frase que acompaña una consecuencia de qué pasaría si estoy embarazada, qué pasaría si tengo VIH y así. O sea, pero en general me gustó mucho los actores. Creo que escogieron a buenos actores porque pues todos son jóvenes, se ven adolescentes pues, muy chiquitos, la verdad, y sus voces también se ven así como, bueno, yo lo vi en el spot de radio, o sea, tienen una voz muy, muy chiquita. Entonces sí me gustó también en el de televisión como la actuación de los actores, como que sí generan ese sentimiento y esa empatía que quieren lograr.
Ok. Gracias, Sharon. ¿Quién más? Cristina. Yo quisiera, ay, perdón. Adelante, adelante, Andrea, adelante. Em, bueno, creo que esta es una reflexión y trata de hacer que pienses un poco el hecho de platicar con los adolescentes a partir de un acercamiento emocional. Eso es importante porque, y de hecho, ahí tengo un poco de conflicto yo, que el hecho de que estés embarazado, que tengas una infección de transmisión sexual, sea un motivante para hablar con los adolescentes o las adolescentes, está bien, pero no aborda uno de los temas más preocupantes de que es cómo hablar de sexualidad, porque el hecho de que por ejemplo, en cuanto se están abrazando, que ya están como hablando, no me garantiza el hecho de que me van a hablar con un tema donde es sumamente tabudizado. Y más en México, que creo que es una población muy, muy, muy alto en temas, pues sí, donde los ocultan, donde incluso hablar de sexualidad es muy machista, yo creo. Entonces, ese es el punto que a mí un poquito que me deja en duda, en curiosidad, y que no me garantizaría del todo que se estaría hablando o abordando el tema de manera correcta. Ok. Gracias, Andrea. Cristina, por favor. Bueno, igual lo que a mí me causó un poco de ruido fue en la parte donde aparece la pregunta de esta es la plática que quieres tener y después la música y los actores como que aparecen todos felices. Eso es como que lo que me causa un poco de ruido porque igual que mi compañero Fernando, no todos los padres reaccionarían como de la misma manera. Entonces sí, eso me causa un poco de ruido el que después todos estén como felices y abrazados, como que no es la reacción que todos tendrían. Igual sé que es como parte de habla con ellos antes, pero no, como que no me claro de después de la pregunta, la música feliz, como de que ya hablaron antes. Creo que hace falta como más la invitación a que lo hagan antes de que, o sea, tener la plática antes con los adolescentes, después de que ya les comuniquen que están embarazados o que tengan una enfermedad de transmisión sexual. Ok. Maestro, Sí, ¿no? perdón. Eh, No, adelante. Carla. Lo que yo entiendo después de la música feliz es que se tiene la conversación antes de que pase alguna de estas cosas, o sea, antes de tener alguna enfermedad, algún embarazo, y teniendo estas conversaciones, pues se pueden prevenir estas consecuencias, ¿no? No es tanto que hablen después de que les hayan confesado. Son como estas dos realidades que puedes tener cuando tienes la conversación Es o un, no la tienes. es un buen punto, Carla. Es un buen punto en la estructura narrativa del el spot, en tanto se trata de una microhistoria. Es jugar con los dos planos, ¿no? Entonces, cuando dicen, ¿esto quieres que pase? Entonces es una especie de flashback en la que mejor conversa, esa es la propuesta, Previene. y no pasará, ¿no? De ahí en parte la reacción de asombro de los abuelos, en parte la tristeza, como decía uno de ustedes, del padre, y en parte el shock de la madre al recibir una noticia. Hasta ahí lo deja. No hay tiempo, son 30 segundos, colega, son 30 segundos, 25. ¿Me explico? No hay tiempo. Entonces, esa es la propuesta. Y la salida ante esa problemática es la conversación. Pero ahorita seguimos. Iba a comentar a alguien más. Le pedí. Sí, Adelante, Iván. sí. Ya. Gracias.
Bueno, lo que a mí no es un ruido así como tal, pero como que pienso que se pudo incluir, siendo que nada más va dirigido a un sector en específico, ¿no? Porque, o sea, vemos contextos como de clase media alta, más o menos. Pienso que se pudo como que incluir un poquito más en ese sentido, como que diversos aspectos económicos, por ejemplo, ¿no? Porque como que sí pienso que va un poquito más enfocado para esta parte. El hecho de los contextos, pues sí te llama la atención muchas veces. Y este, y yo creo que en ese poquito tiempo pues, sí pudo haber como que variado en ese sentido. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Y Otro, bueno, otro buen punto. sí. Me parece que hay una buena decodificación de los ambientes donde se desenvuelve cada micro relato. Clase media alta. Eso está claro. El Sí, sí, sí. mobiliario, los muros, las ocupaciones, los utensilios, las cortinas, los cuadros, las pinturas, nos hablan claramente, la laptop en un secreter, la abuela Ay, en texto, en qué sillones, es una clase social a la que va dirigido el mensaje. No son todos los contextos, es uno solo, es un spot. Tienen ustedes un spot. Esa fue la apuesta de Conapo. Me voy a comunicar con clase media alta. ¿Ustedes creen que alguno de los, que la chica o los dos chicos, ¿ustedes creen que están fuera de la escuela? Es decir, Pues a que simple no no, vista están, parece que no. es simple decir, que no vista están no. cursando, que no van, que no están inscritos en cada quien en su escuela. Pero eso no es muy clasista y prejuicioso. Por eso, ¿qué cuál? Asumir que por ser clase media van a la escuela. No. O sea, solo les pregunto si ustedes piensan, por lo que ven en el spot, si ustedes piensan que están fuera o dentro de la escuela. Solo eso. Nadie lo dice. No está. No está. Pero Pero se ve. ¿están dentro o fuera de la escuela? Lo digo como parte de la pregunta es como parte ustedes de la propia audiencia frente al spot. Si dicen, no, me parece que los tres están, no van a la escuela, abandonaron sus estudios, está bien, solo quiero escuchar. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes sobre estos dos chicos y esta chica? ¿Está en la escuela o no va a la escuela? Esa es la pregunta. Pues sí, parece que vayan a la escuela. ¿No? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque mucho de lo que no se dice también comunica. Mucho de lo que no se dice también comunica. No hace falta tener el texto o un audio, sino nadie está diciendo estas son tres familias de clase media. Otro dato que aportaba Frida, monoparentales, se asume, se puede interpretar que son estructuras monoparentales, pero no hay certeza. Así lo asumimos por el encuentro, por el padre en la cocina, parece que, bueno, eso es lo que comunica. Puede ser que viva con los abuelos el chico, el de la primera escena, pero puede ser que haya ido a visitar a sus abuelos. Puede ser que esté al cuidado una parte del día con sus abuelos y que pase la madre o el padre por él. Son distintas posibilidades interpretativas. Puede ser que solo viva con ellos. Y podemos especular mucho, pero digamos, hasta ahí es donde da.
Por eso digo, el spot le apostó a comunicarse con la clase media alta. O si lo quieren más digamos, prudente, clase media, por todo lo que hay en el escenario donde ocurre la noticia y por lo tanto la problemática. Giovanni. Sí, ahora que mencionaba lo de las posibilidades de interpretación, creo que el spot le apuesta a eso, ¿no? El hecho de tener esa conversación, más allá de lo que implique, es como que el espectador se imagine todos los problemas que acarrearía eso, ¿no? Una noticia así. Pero creo que en ese sentido el spot podría ser más incisivo en el problema y no tanto solamente en tener la conversación, porque podría irse nada más a, bueno, si no quieres tener esa conversación, tienes que tener otra conversación antes. Entonces, el problema es que la conversación se tiene que tener para evitar un problema más grande, que no es la conversación, sino en sí, pues, el problema complejísimo que es el embarazo adolescente o una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, creo que podría haberse buscado una manera de decir, bueno, es un problema grave. El problema no es la conversación, sino en sí la enfermedad o el embarazo. Bien, otro buen punto, Giovanni. Alejandra, ¿quieres comentar algo? Ahora no me viene. Eduardo. Sí, bueno, yo quería comentar varias cosas. La primera es que, bueno, en cuanto a aspectos como un poco más técnicos, me parece que el manejo de la emoción está bastante bien cuidado con pues, como con la música, vaya. Al igual que pues todos los cuadros como que ocupa, para mí me parecieron como súper correctos para pues, hacer un spot de 30 segundos. Algo que sí, bueno, para mí fue como muy notorio, que pues puede haber sido un error que se pasó por alto, el hecho de que hay un corte en el audio. En un momento cuando el chico llega con su mamá, hay un corte en el audio. De hecho, no sé, lo escuché varias veces y pues primero pensé que era como mi descarga o algo así, pero pues no era eso. Y ese corte es como un poco notorio porque pues rompe con la emoción, vaya. Fuera de ello, pues sentí que todo estuvo como bien, aunque coincido con mis compañeros que el final, el cambio es un poco brusco, el cambio de emociones de pues pasar de algo muy serio o algo triste o trágico a como que todo se soluciona mágicamente. Y bueno, se entiende porque pues es un spot en donde pues tienen que ir rápido y pues el manejo siempre es algo importante, la narrativa. Creo que si hubieran agregado como una pantalla en blanco entre el final de, pues como las pláticas y el ten esta plática antes, se hubiera entendido de mejor manera que era como una especie de flashback y no que era como después de la noticia, porque muchos pudimos haber entendido que esa como plática era después de la noticia y pues solo algunos que dijeron como no, pues se ve muy falso como para ser después, pues lo entendieron como un flashback o como una situación hipotética. Pero bueno, son elementos narrativos que pues se pueden utilizar para futuros spots quizá. Fuera de ello, pues me pareció que estaba bien. Igual los actores como bien elegidos. En los escenarios que plantea, pues sí vemos una clase media, pero pues nada más. Ok. ¿Alguien más, por favor, antes de pasar al spot radiofónico? ¿Alguien más? Yo, profe. Por favor, Guillermo. En general, creo que me pareció bien el spot. O sea, creo que va a lo seguro, no arriesga. Pudieron haber metido más elementos como los que mencionaban mis compañeros, pero intentan irse como a lo seguro, apelando a la empatía y que se pongan en el lugar de los personajes. Eso creo que está bien, pero pues sí, o sea, siento que pudieron haber hecho un poquito más de cosas. Aparte, creo que,
o sea, como Sharon mencionaba que le gustaron las actuaciones, pero a mí no, porque son como que muy falsas. Es como, pues no llegas de la nada y les dices luego, es como, les preguntas algo antes o no sé. Pero se entiende por el tiempo, porque solo son 30 segundos y pues eso, creo que sería todo. Lo demás lo dijeron mis compañeros. Pero, o sea, en general creo que funciona, pero no es arriesgado. O sea, pudieron haber propuesto algo mejor, es algo creo que ya se había visto antes, algo muy típico para la televisión, para los comerciales de las secretarías de gobierno, pero pues hasta ahí, no hay como algo que sobresalga. Ok. Recuérdenme, por favor, ¿ya llevaron televisión como materia? No, yo no. Creatividad y producción audiovisual. Producción audiovisual. Sí, profe, yo A ya. mí me la truncó el COVID. Bueno. Vamos a ver. Ustedes están en el ejercicio, ustedes están invitadas e invitados como profesionales de la comunicación. Entonces, no es el propósito de la materia, es comunicación, salud y calidad de vida, pero quiero aportar algunos elementos para que tomen nota y sepan ustedes que por ahí tienen una parte todavía por cubrir en su formación profesional. En un spot, al tratarse de una microhistoria, tiene inicio, nudo o conflicto y salida o solución. Esos son los tres elementos de cualquier historia, desde la novela, ¿no? hasta el spot, digamos, ¿no? Esos son los elementos constitutivos, ¿no? Inicio, desarrollo que incluye en este caso un problema, embarazo, VIH, y solución. Los recursos para la narración en el spot es música, expresión, diálogos, ambiente, planos de la cámara, ángulos y movimiento de la cámara. Esos son los elementos constitutivos de una narración audiovisual, mucho más en un spot. Entonces, en tanto profesionales de la comunicación, ¿Qué pasó? aquí está el inicio. Aquí está el inicio. El chico llega a un lugar donde está su abuelo y su abuela. Él está enfrascado en la computadora, su abuela está leyendo. Llega él de algún lado, es mediodía o de tarde. Pero observen cuadros, mobiliario, muros, piso, lámparas, vestimenta. Eso nos va dando los elementos de, en el inicio, qué nos está proponiendo la historia, la microhistoria. Vean el acomodo de fotos en el muro de nuestra derecha. Vean los cuadros, vean la luz de las lámparas, vean el tipo de silla que está a la izquierda en el ángulo izquierdo nuestro en azul. Vean el arreglo, vean el orden, observen el tapete. Hasta ahí, ¿no? Pues, ¿qué pasó, campeón? Ese es el inicio.
y nos permite a nosotros como perceptores, manejando ese plano de la cámara, nos permite ver en general el ambiente, dónde está, dónde llega. Y este es el inicio. Como tenemos 25 segundos, máximo 30, rápidamente hay que llegar inmediatamente al problema, acompañándonos también de la musicalización para avisarle al perceptor que hay un momento tenso. Campeón, tengo que hablar con ustedes. Voy a ser papá. Modifica la musicalización, crece la tensión y se maneja el plano medio. Cuando se quieren transmitir emociones, ayuda mucho a hacer tomas de planos medios, de la cintura hacia arriba, y la manera más fuerte de transmitir emoción es plano medio y close-up. Es como logramos comunicar mucho mejor las emociones. Por eso la toma que ustedes observan está ahí, en el plano medio, focalizando a quien comunica la noticia. Papá. Inicio, están en la cocina, un punto, como decía Frida, poco propicio, está preparando algo, su papá algo está haciendo, no sabemos si la madre está ausente, no sabemos si la madre está trabajando y llegará más tarde, no sabemos si es un padre colaborativo, parece que sí, puede ser monoparental, pero vean ustedes nuevamente muros, utensilios, fruta, orden, limpieza, vestimenta. Sube un poquito del plano medio porque está empezando a enfocar y rápidamente tiene que plantear otro problema. Deja la imaginación del perceptor si él es el papá y ella va a ser la mamá. O son dos historias independientes. Pero es probable que algunas y algunos perceptores podrían haber entendido que él embarazó a ella. Por continuidad de la propia escena. Pero también es posible que se diga son historias independientes. Es parte de la apuesta cuando uno suelta cualquier comunicación. Una vez que es pronunciada, la interpretación puede ser diversa. Pero no vamos a pensar, no vamos a concluir que son personas pobres, ¿verdad? ¿Me explico? Sigue. Tenemos que hablar. Hasta ahí tenemos que hablar, pero él está en lo que está, preparando algo, ella está por atreverse, suben el plano de la cámara y hacen casi un close-up, porque va a transmitir mucho mejor lo que va a decir, y lo que va a contar no es cualquier cosa. No es lo que más nos convence, no es la típica solución, no es la típica reacción, no, pero es la apuesta del spot. Estoy embarazada. La música contribuye a transmitir, a hacer un proceso empático que nos dice, que nos trata de conectar, podemos compartirlo o no, pero que nos trata de conectar con la presumible reacción de un padre de esa clase social. Y como decía uno de ustedes, tristeza, asombro, tristeza, ¿no? Y suben un poco más la cámara para empezar, para transmitir la reacción del padre. No es la típica, no es el mejor lugar, es posible, pero ahí va la narrativa. Estamos tratando de entender
la narrativa del spot con su propia apuesta. Perdón. Abues, ¿Qué pasó, campeón? tengo que hablar con ustedes. Voy a ser papá. Papá, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Inicio. El chico llega a la recámara, presumiblemente a la recámara de su madre. Ella está haciendo algo, probablemente algunas cuentas, y él le lleva algo. También es al filo del mediodía, de las 2, de las 3, quizá de las 5, 6 de la tarde. Todavía hay luz, pero observe nuevamente cuadros, pinturas, muros, vestimenta, la cama, el mobiliario. Tenemos que hablar. Dime. Tengo VIH. Ahí hay un movimiento de la cámara. Nos estaba permitiendo ver al chico, pero se voltea la cámara para darnos un ángulo distinto y tratar en close-up, en 3/4 casi o mitad, ver la reacción de la madre. Nuevo movimiento de cámara, nuevo movimiento de cámara. Esta es la Close-up. plática que quieres tener. Platica. Hasta ahí termina con el planteamiento del problema. 1, 2, 3 problemas dirigido a padres. Esta es la plática que quieres tener con, y ahora, hasta aquí acabó el nudo, el problema, el conflicto. Ahora viene, como toda narrativa, ahora viene la solución. Podemos no estar de acuerdo con la solución, podemos polemizar sobre la solución, pero primero desde el campo de la comunicación entendamos de qué se trata la estructura narrativa, porque lo que esperan de ustedes, colegas, es una opinión como comunicólogos y como comunicólogas, con estructura conceptual de lo que están analizando. Ahora va la solución propuesta por CONAPO. Tiempo con tus adolescentes para prevenir infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué la voz en off? Porque es un recurso narrativo para acelerar el tiempo y las circunstancias. Por eso en las películas o en las series, cuando vemos 7 años después, 4 años antes, 5 años más tarde, 1 mes antes, en texto o en voz en off, es para acelerar la narrativa y poner rápidamente un adelanto en el tiempo y en la circunstancia. Por eso escuchamos esa voz en off. Adolescentes para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Tenemos que hablar. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO, Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Este es el para que lo tengan en sus notas, esta es una parte de su necesidad formativa como profesionales de la comunicación, venido de otras materias que a eso se dedican, a enseñarles a ustedes cómo está una estructura narrativa en términos audiovisuales y por qué y para qué se hace, ¿no? En qué consiste los ángulos, los movimientos de cámara, la musicalización, el inicio, el nudo o el problema y la salida o la solución. E incluso esa salida o solución en otras narrativas puede ser simple y sencillamente dejarla a nuestra imaginación, ¿no? Cuando a veces vemos películas, seguro, ¿y qué pasó después? Pues el director o el guionista, el narrador no quiso proponer
ningún final, ¿no? Se lo deja a la imaginación de cada quien. Aquí no, porque es una campaña, porque es una propuesta, porque es una alternativa de solución. ¿Me explico? ¿Comentarios? Adelante. Frida. No, dije que no tenía comentarios. ¿Alguien más? Ahora vamos al spot radiofónico. Ya con este aprendizaje, ¿no? Papá, tenemos que hablar. Estoy embarazada. Tengo que hablar con ustedes. Voy a ser papá. Maestra, tenemos que hablar. Creo que tengo herpes. Ma, tenemos que hablar. Tengo VIH. Platica a tiempo con tus adolescentes para prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. Oigan, tenemos que hablar sobre sexualidad. ¿Y tú qué plática prefieres tener? Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita comolehago.org. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Comentarios, colegas. A mí me gustó más el spot radiofónico que el televisivo. Y también me gusta que en el radiofónico incluyan a la maestra. Digo maestra porque dicen maestra. Acercarse a sus hijos de esos temas o ni siquiera saben de esos temas. Y creo que una guía muy importante son los profesores, profesoras. Entonces, yo creo que por eso rescato mucho más el spot radiofónico que el televisivo. Sí, sí, la apuesta de CONAPO desde mi punto de vista es pues que lanza el spot televisivo y luego se cuelga el radiofónico del televisivo porque son las mismas voces, ¿no? Esencialmente más el de herpes, que es la chica que se acerca a su profesora, ¿no? Como lo comenta Frida. ¿Alguien más? Ahí no podemos ver clase social, ¿no? Ahí solo vemos rápidamente el problema y luego la interpelación a los padres y a las madres. Dice, oigan, tenemos que hablar, ¿no? O sea, nosotros padres, madres, con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Esa es la idea del Ahora vamos a ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo. Adelante, Fernando. Sí me parece bastante completo, además de que no cuentan con los recursos visuales que tiene el spot de televisión. Además es muchísimo, bueno, considerablemente más corto y siento que sí llena como esos espacios y se me hace muy completo, igual que a Frida. A mí también me gusta un poquito más el spot de radio. El manejo de las voces me parece increíble, además de que sí complemento un poquito esta parte porque me parece que usan dos voces similares a las que usaron en el spot de televisión. Sí, y pues sí se me hace, sí se me hace un poquito más complementativo de radio, me gusta más. Muy bien. Sí, ahí en la radio solo tenemos los recursos para crear atmósferas por los sonidos. Para recrear atmósferas, las voces. También yo quería agregar otra cosa. Sí, adelante. Perdón. Que también me gusta más el spot de radio porque no hace esta diferenciación o no se percibe como las clases sociales, e incluso el hecho de que se mencione a la maestra, obviamente pues el espacio es la escuela y en la escuela no están, yo asumo que es una escuela pública, obviamente. Entonces, también. Ajá, yo también. Es una institución gubernamental, mi lógica me dice que es una escuela pública, y en las escuelas públicas pues hay como más variedad de las clases sociales y por eso me gusta más el spot radiofónico, porque no está marcada esa distinción de clases sociales, o no se presta tanto a prejuicios de clases sociales, era por el color de piel, porque también en el spot televisivo es por
Bueno, excepto el chavo de VIH, tiene como, es poquito moreno, pero es más blanco que moreno. Sí, es cierto. Bien, ahora vamos a confrontar, este es un producto comunicativo focalizado en prevención o reducción del embarazo adolescente y en infecciones de transmisión sexual que son el VIH y una de las otras infecciones es el herpes genital. Muy bien, pero es un producto comunicativo que trata de responder a un problema. Les propongo la siguiente premisa para irnos a la siguiente parte, a la parte de orden, de contraste y de, digamos, cuestionamiento acerca del producto comunicativo. Vamos a partir de la premisa que solo tenían dinero Conapo para un spot televisivo y un spot radiofónico. Y se los digo porque así pasa en el ejercicio profesional. Uno quisiera tener dinero en un proyecto, en una institución para hacer 15 spots televisivos y 30 radiofónicos y poder cubrir el espectro de clases sociales, de narrativas, de formas de reacción, indígenas, urbanos, semiurbanos, marginales, pobres, clase media, media alta. No hay. Eso no existe. O es muy raro que exista un presupuesto ilimitado como para hacer todo lo que uno se le venga en gana, ¿no? Entonces vamos a partir de la premisa que solamente Conapo podía gastarse ese año, 2018, un dinero y no tenía más que hacer un spot televisivo y un spot radiofónico. ¿Estamos? Bien. ¿Qué edades tienen los jóvenes? A ver. Si se ven chiquitos, como 17, 16, considero. Ok. ¿Quién más? Yo creo como de 14 años. Sí, igual, 14 o 15. 14 o 15. Muy bien. 14, 15. Está bien, ¿no? Vuelvo a la pregunta. Es meramente subjetivo, porque somos sujetos, ¿no? Y porque vemos a otros sujetos. O sea, la subjetividad no tiene ningún pecado, desde mi punto de vista. La subjetividad es propia de nuestra naturaleza humana. Subjetivamente, los 3 chicos entre 14 y 17 ¿van a la escuela? Yo considero que sí. Claro, venga. Sí, de hecho es el mayor grado de escolaridad que muchos alcanzan. Por eso digo que tienen 14, 15, porque sí están muy chiquitos y porque están como marcados en esa cuestión de la escolaridad y están en secundaria prácticamente. Y es muy difícil que alguien pase la prepa en adolescentes. Ok, la mayoría está, estos 3 chicos, las voces que escuchamos están, no cabe duda porque dice maestra, ¿no? Están en la escuela, están en la secundaria. Tienen 14, 15, pero están en la escuela. Ahora, Conapo, que es quien decide gastarse el dinero en un spot televisivo y no hay más que para un spot, y en un spot radiofónico y no hay más que para ese spot en ese año, quiere responder a la problemática del embarazo adolescente y quiere responder también a infecciones de transmisión sexual, VIH y herpes. Ahora tiene que gastarse lo mejor posible ese dinero para referirse a la problemática del embarazo adolescente y de las infecciones. Entonces vamos a ver si con estas narrativas que vimos y que escuchamos, por ahora no polemicemos por ahora
lo hacemos al final, no polemicemos en la solución, ¿no? Porque la solución es, hablemos, ¿no? Como si los padres y las madres tuviéramos todos y todas la capacidad para hablar de este tema con nuestros hijos, y como si nuestros hijos y nuestras hijas tuvieran la suficiente confianza, hubiésemos construido la suficiente confianza como para hablar de este aspecto tan complejo, tan íntimo, tan secreto, ¿no? Dejemos por un momento esa polémica para el final. Bueno, del total de nacimientos en 2018, en 2017, que se conocen hasta el año 2018, y por lo tanto CONAPO ya los conocía, aquí está, en esta zona sombreada, la maternidad / el embarazo adolescente. Observen que de 18, 19 y 20, puesto que si fue madre a los 20, se embarazó a los 19. La mayoría de la natalidad y de los embarazos está en 18, 19 y 20. No está aquí a los 14. No está aquí a los 15. No está a los 16. Está de aquí hasta acá. Así que aquellas 11 categorías que vimos nuestros productos comunicativos tienen que estar basados en evidencia científica. El spot está colocado aquí o aquí. 14, 15. Cuando el problema del embarazo y de la maternidad adolescente está en 18, 19, 20, pero si me provocan 17, 18 y 19. Así que está un poco desenfocado ante la evidencia empírica, está un poco desenfocado la edad de los personajes. Pero además, como lo vimos, estos son datos del 2018, 17 que reflejan el 18, porque fueron spots emitidos en el 18. Resulta que las madres que son de 14 años de edad, 14, tienen primaria completa, la mitad de ellas. Es altamente probable que si una chica de 14 años solo tiene primaria completa, no sea de clase social media alta. Es altamente probable. ¿Y quiénes embarazaron a esas chicas de 14 años? Mayoritariamente chicos de 17, 18, 19 que tienen empleo y que tienen mayoritariamente a estas edades, 17, 18, 19 y más, tienen secundaria o equivalente y primaria. No es que no se embaracen entre adolescentes, pero no es lo más común. Pero vámonos a donde está enfocado por la preocupación de la estrategia nacional y porque recordemos que aparecimos en 2014 en primer lugar por la natalidad adolescente entre los 15 y 19. Bueno, pues resulta que, como lo vimos en el gráfico, la mayoría, casi el 70% de la natalidad es 17, 18 y 19 y no 14.
y no 15, y no 16. Pero además de tener esta edad, 17, 18 y 19, una de cada dos de ellas, una de cada dos teniendo esta edad, tiene apenas la secundaria. Por lo tanto, está fuera de la escuela. Por lo tanto, no va a la escuela. No tiene empleo con esos estudios. Y quienes embarazaron a estas chicas que fueron madres entre los 15 y los 19, mayoritariamente 17, 18 y 19, son tipos de 18, 19, 20, 21 y más. Sí, pero con secundaria y con primaria, que tienen empleo. 8 de cada 10. Así que el dinero gastado por CONAPO para un spot que podía producir, lo dirigió a otra clase social, lo dirigió a otro segmento, lo dirigió prácticamente a la maternidad infantil. Sí, pero no al nivel de escolaridad correspondiente ni a la clase social. ¿Qué concluyen? Venga, les escucho. Pues que la CONAPO no hizo bien su trabajo. Que la CONAPO no hizo bien su trabajo en ese sector. Si tienen un presupuesto tan reducido para no poder hacer spots para cierto sector juvenil, porque dentro de los adolescentes hay categorías, también no es lo mismo alguien de 14 a alguien de 18. Claro. Incluso un año es mucha diferencia a esa edad. Entonces, con un presupuesto tan reducido, parece como bastante ilógico que hagan las cosas tan deliberadamente, como sin una responsabilidad social de lo que están haciendo. Sí, lo que sorprende un poco más es que siendo CONAPO quien se debe contar la población y sabe los datos y tiene los datos, finalmente la decisión sea pues, que se refleje mi propia clase social, ¿no? Sí. Y por eso nosotros en el trabajo de la generación de productos comunicativos es dónde quiero llegar, a qué segmento quiero llegar, sí, pero conociendo la problemática y dónde está la población afectada y tratando de comunicarnos con esa o de llegar a esa población más afectada, que es un principio que se usa en comunicación, el principio MIPA, máximo involucramiento de la población afectada en el diseño de nuestros mensajes. Principio MIPA, máximo involucramiento de la población afectada. En obesidad, ¿no? En obesidad infantil, no se diga en vejez. Sí, pero ¿qué segmento social es el más afectado? Con los problemas de discapacidad en vejez, o con obesidad en general, o con diabetes, o con hipertensión, o con, ¿sí me explico? O con COVID-19, quién, dónde, cuándo, cómo, para entonces con los datos tratar de cumplir el principio MIPA. ¿Quién más quiere contribuir a las conclusiones? Dicho yo. José, adelante. Bueno, lo que vi reflejado en los productos comunicativos es que yo lo veo más dirigido hacia los padres, un poquito menos hacia los jóvenes, porque vemos las consecuencias
que pasa si no hablas con los hijos o con los jóvenes acerca de la sexualidad. Entonces, lo que estamos viendo son las consecuencias. Y si hubiera hablado con mi hijo, si hubiera hablado con él, no hubiera pasado esto. Entonces, creo que es un punto a resaltar que es un poco más dirigido hacia los padres. Sí, yo creo que es un problema complejísimo, José, colegas, porque, digamos, no hay una solución, una posibilidad de atender esto. Hay muchas, son por muchos costados por donde hay que entrarle. Y lo que yo a veces he dicho en conferencias o en talleres que dirijo a los padres, a las madres, a los jóvenes, antes de la contingencia COVID, hay también una innegable responsabilidad por parte de los y las jóvenes, pero también una innegable corresponsabilidad desde nosotros como profesores y profesoras, pero también de los médicos, de las enfermeras, de las amigas, de los amigos, de los padres, de las madres, de las organizaciones, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la política pública, del acceso efectivo a insumos de prevención, del acceso efectivo a las pastillas del día después, del acceso efectivo a los métodos anticonceptivos para jóvenes, que es el condón, que es el implante subdérmico, que es el parche, que es el DIU a base de la T de cobre. Esos son para jóvenes. Pero del acceso efectivo, pero de la atención, pero del personal médico también, de las trabajadoras sociales, de los comunicólogos y de las comunicólogas. Y me temo que muchos padres y muchas madres, si no platican con sus hijos y con sus hijas de otros temas, pues como de la noche a la mañana vamos a conversar de la sexualidad. Si apenas sí nos preguntamos cómo te fue, bien, ya, punto, ¿no? No te metas en mi vida. Es decir, la sexualidad saludable, protegida, responsable, con apego a derechos, pero también a responsabilidades, pues implica un montón de aspectos y de aristas en las que cada parte juega una función importante, pero también nosotros, cada ser humano, cada persona, o sea, hazte cargo de, o sea. Y, por cierto, en quienes más confían, según las encuestas, en jóvenes, hombres y mujeres, en quienes más confían son en los médicos y en las médicas para hablar de sexualidad. En las amigas y en los amigos, y luego en la madre. O en la figura, me refiero. Puede ser que muchas y muchos digamos, no, yo jamás le contaría algo a mi madre, ¿no? Pero son casos ya biográficos, ¿no? De cada quien. De todas maneras, abre una agenda de el spot, tenemos una responsabilidad los padres y las madres frente a la sexualidad y a su ejercicio en nuestras hijas y en nuestros hijos. Pero ocurre que el embarazo adolescente está más presente en personas, en hombres y en mujeres jóvenes que están fuera de la escuela. Por eso, algunos programas de la política pública es evita que se salgan de estudiar las chicas, especialmente las chicas, también los chicos, pero evita que se salgan de estudiar, porque algo ocurre que continuando en la pirámide educativa, parece que se vuelve una capa protectora por cosas que todavía no sabemos muy claramente y se va cuidando, postergando o resolviendo un embarazo no intencional. Y qué duda cabe el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿no?
y no solamente en la Ciudad de México o con todas las dificultades que está teniendo más recientemente en Oaxaca, ¿no? Yo diría en ese sentido lo siguiente. Nosotros, en una de las primeras sesiones, cuando estábamos en la fase presencial, les comenté estas 11 categorías que deben cumplir los productos comunicativos. Desde mi punto de vista, de las 11 categorías para la comunicación efectiva para la salud, ustedes tienen una lámina al respecto, nos dedicamos en el aula a comentar, me parece que cumple con 4. Propone acciones o pautas de comportamiento deseables, ¿no?, aunque no va hacia la población objetivo. Por eso lo marco en rojo. Porque las acciones o las pautas es hablemos. Y no cabe duda que el diálogo es una buena apuesta, mucho más nosotros desde el campo de la comunicación, ¿no? Pero se le va de las manos la población objetivo. Emplea una técnica discursiva o narrativa eficiente, comunica lo que quiere comunicar. Logra un elemento empático, aunque no hacia la población objetivo. Y utilizó el spot radiofónico, el spot televisivo, lo mandó por distintos medios, estuvo en el aire, pero no impactó a la mayoría de la población objetivo. El mensaje está dedicado a la prevención, sí. Comunica lo que quiere comunicar, sí. No está el principio MIPA. Y yo creo que el mensaje está más vinculado a la intención y al interés del emisor, es decir, de CONAPO. Pero en términos del personaje, del titular de CONAPO, me gusta este spot, lo pago. Pues sí, porque forma parte de su clase social, ¿no? La población objetivo, por lo tanto, no está representada en el mensaje. Y falta a este involucramiento y concienciación, digamos, hacia la población objetivo, ¿no? Hasta ahí con el tema del embarazo adolescente. Un recorrido, hemos visto a lo largo de prácticamente 4 sesiones, hemos visto qué significa desde la dimensión biológica, psicológica, social, política, personal, de clase social, el embarazo adolescente. Hemos visto que la adolescencia va, si bien va de 10 hasta 19 años, hay 2 grupos etarios claramente diferenciados, de 10 a 14, que es considerado pues, la infancia tardía, ¿no? Por eso se habla de embarazo infantil o de maternidad infantil, y donde está más concentrada la política pública en la mayor parte del mundo y en México es en la natalidad y en el embarazo de 15 a 19, donde hemos apreciado que la población más afectada es la que está fuera del sistema educativo. Por lo tanto, la gente que tiene condiciones de pobreza y de clase media baja y baja hacia abajo, ¿no? Desciende hacia abajo con mayor impacto, pero donde no es que se estén embarazando entre adolescentes, hablando de pareja heterosexual, sino que también se trasluce dentro del embarazo, sobre todo en el infantil, una parte también en el adolescente propiamente dicho, de 15 a 19, se trasluce abuso, violación, sexo forzado, ocultamiento,
falta de investigación por parte de la autoridad judicial en estas temáticas. Hemos visto que hay un ocultamiento por parte de la paternidad, de un segmento de la paternidad, particularmente un mayor ocultamiento en la paternidad masculina, bueno, la paternidad en general, que ha abusado de las niñas que llegan a ser madres entre los 10 y los 14 años de edad. Y también hemos visto que en el embarazo adolescente, como tal, como fenómeno, pues nos podemos acercar mediante la natalidad específica, es decir, mediante la maternidad. Lo veremos la siguiente semana, mediante la interrupción legal del embarazo. También nos podemos acercar ya en arenas movedizas, ya con poca confiabilidad, con las cifras muy importantes que se tienen del aborto clandestino, con los remedios que la gente aplica, con el uso de las pastillas del día después. Podríamos estarnos aproximando al embarazo adolescente, pero tenemos que usar estos recursos para aproximarnos a un fenómeno que, pues, en principio forma parte de la intimidad de cada mujer y, en su caso, de cada pareja, ¿no? Y hemos visto que los productos comunicativos que se generaron como parte de la política pública en México, hablando en particular de estos dos spots, porque nuestro ejercicio es la comunicación acerca de un problema social, hemos visto que se desenfocó un buen producto comunicativo. Lo lamentable, lo que echamos en falta es que ese presupuesto y ese recurso, que es un spot televisivo que es poderoso en su alcance, dejó fuera a la población afectada, al objetivo de llegar a la población, porque incluso tendría que haber reflejado a los padres de estas chicas de 17, 18 y 19 que están fuera de la escuela, quiénes serían la representación social como padre o como madre de esas jóvenes que llegan a la maternidad y que importa hablar sobre el embarazo. Respecto a las infecciones de transmisión sexual que tienen los dos spots, el de televisión, el VIH, y el radiofónico herpes genital, tiene, desde mi punto de vista, dos problemas importantes. Por un lado, el VIH indudablemente puede llegar a impactar a jóvenes que pudiera connotarse como heterosexuales, puede llegar, pero la mayoría de los casos de adquisición o de transmisión del VIH ocurren en hombres que tienen sexo con hombres y que son trabajadores sexuales. No hay el menor guiño por parte del joven que participa en el spot televisivo, no hay el menor guiño por parte hacia su orientación sexual, ¿no? Ni siquiera una playera arcoíris como para poder connotar que formaba parte de la comunidad o del grupo clave HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Es de plano, digamos, excepcional. Es muy poco frecuente que se presente. Se presenta, pero no está involucrada otra vez la población más afectada con VIH en México, en general en la mayor parte de los países occidentales, caso aparte África y los países de la zona del África subsahariana. Y por otro lado, el herpes genital sí es una infección de transmisión sexual, sí se produce por falta de uso de condón, pero específicamente el herpes genital, aún usando condón masculino, es muy fácil de adquirirlo, puesto que no protege el condón masculino toda el área genital. En todo caso, el recurso para protegerse de herpes genital tendría que ser el condón femenino.
Entonces, la chica debió haber hablado más bien de virus del papiloma humano, debió haber hablado de vulvovaginitis, debió haber hablado de candidiasis o clamidia, que son infecciones mucho más frecuentes, ¿no? Con mucha mayor incidencia y prevalencia en personas sexualmente activas que el herpes. El herpes genital ocupa de los últimos lugares entre las primeras 10 infecciones de transmisión sexual. Otro digamos, desatino en el spot radiofónico. Eso es lo que hemos visto. Me gustaría escuchar en algunos de ustedes un comentario general, puesto que estamos cerrando la temática del embarazo adolescente. Giovanni, Cristina, Andrea. Quizá debo ser más preciso en la pregunta para incentivar su participación. ¿Cuál es su balance de este aprendizaje de la temática embarazo adolescente? Quien quiera. Yo creo que es la forma de terminar con el análisis de los spots, creo que me pareció la más correcta, porque para crear los productos comunicativos, personalmente tenía mucho la idea de esta cuestión solamente audiovisual, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hice el análisis, que mandé el documento, se me pasó todo lo de las cifras, ¿no? Y ahora ya lo vemos, todo lo que estaba mal del spot. Ahí creo que en los spots quisieron poner primero la parte de cómo construir el spot sin tanto soporte atrás, solo para hacer algo más dramático, ¿no? Y funciona, al final de cuentas. Pero sí me pareció muy interesante que ni siquiera estaba ubicado para la población más afectada. Entonces, creo que para pensar los productos comunicativos hay que pensarlos siempre viendo el problema y a quienes más afecta, no tanto bueno, es importante, pero no primero poner la cuestión narrativa, por así decirlo. Entonces me pareció muy acertado hacer un análisis largo sobre las cifras, porque las cifras revelan mucho, ¿no? A partir de mucho análisis se pueden sacar conclusiones importantes. Entonces, creo que sí, el trabajo de análisis de cifras es destacado. Muchas gracias, Giovanni. Es que yo creo que este es esto nos da pie, colegas, para lo siguiente. Esa es la razón por la que ustedes desde el inicio del semestre están investigando documentos oficiales, estadísticas, problema, cómo se diagnostica, qué es, a quién afecta, dónde, en qué entidades, para luego producir infografías, trípticos, banners, ¿me explico? Productos comunicativos que involucren, donde estén representados la población más afectada. Porque si no, entonces nos ponemos a trabajar en productos comunicativos dándole la espalda a la evidencia empírica, la evidencia científica. ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿A quién afecta? ¿A qué edades? ¿En qué condiciones? Y entonces generar el producto comunicativo. No es... Hay una cosa que yo observo a menudo, que se piensa que nosotros en comunicación somos la parte creativa y que con que nos digan de qué quieren comunicar, nosotros al otro día les entregamos 3 productos comunicativos porque somos la parte creativa de la comunicación. No, nosotros somos la parte fundamental para generar productos comunicativos y sabemos investigar un tema. Porque si no, entonces
Ahí están los recursos o los pocos recursos en un spot malgastado. Es decir, hay una estrecha vinculación entre el producto comunicativo, su narrativa, su estructura, hacia dónde, qué, cómo, y la evidencia científica. Entonces se genera el producto comunicativo en un continuum de investigación, de fundamento, y luego toda la parte creativa, probablemente. ¿Me explico? ¿Alguien más? Gracias por los comentarios, Giovanni. ¿Alguien más? ¿Qué aprendieron? ¿Qué ven? ¿Qué les hace pensar sobre sus productos comunicativos? Bueno, tras ver toda esta situación de los productos comunicativos, pues me quedé pensando justamente en los spots que fueron hechos, quizás técnicamente fueron hechos de buena manera, pero pues el darse cuenta que no están dirigidos de buena manera, que no son verosímiles, pues sí es preocupante y me pone a pensar en lo que pues yo podría estar haciendo ahorita. Me quedé pensando si en los productos comunicativos que estoy trabajando junto con mi equipo, pues estamos haciéndolo bien, ¿no? Yo creo que más que nada esto como que es un aviso de hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo y checar bien los datos, porque al final de cuentas, pues lo que deja ver esto es que los datos son los que van a formar el mensaje que queremos dar, ¿no? Ahí está el punto. Es eso. ¿Y cuántas veces se nos ha dicho a nosotros de comunicación que el mensaje tiene que ser bien dado, que hay que tener cuidado con las palabras que usamos, cómo lo decimos, y en este sentido, pues los datos nos dan una visión muy amplia sobre cómo, a quién y dar el mensaje, ¿no? Así es. Sobre todo nosotros tener cuidado con eso, porque nos llamamos comunicadores, futuros comunicadores, e incluso actualmente. Bueno, eso es lo que a mí me deja como reflexión, que muchas veces damos por alto la situación dura, el dato duro, y nos vamos con los aspectos cualitativos, por así decirlo, y hasta le huimos a lo cuantitativo, ¿no? Pues sí. Entonces me deja esa reflexión y pues me deja pensando. Sí, yo lo he comentado con varios colegas, ¿no? Hombres y mujeres. Muchas veces, otras no, muchas veces, el refugio en la investigación cualitativa es un poco una deficiencia en operaciones aritméticas y estadísticas básicas. Así que es un refugio y es una huida a tener bases para hablar sobre, escudados en, es que yo soy cualitativo, ¿no? No hay frialdad en los números. En los números también hay cualidades. Y si no tenemos esos números, no sabemos de qué cualidades estamos hablando en un mensaje y a quién voy dirigido en ese mensaje y qué clase social está representada y qué condiciones del grupo afectado están representados, porque me detengo a analizar los datos, sin dejar de lado, como lo vimos en la sesión anterior, que tenemos que revisar epistemológicamente la construcción de ese dato. Porque ya vimos que el dato tiene sus problemas, es lo que nos dice la madre. Aunque esté registrado en el ¿no? En el santo grial, ¿no? De el INEGI. Pues tiene sus problemas porque es la expresión de la gente. El nacimiento ahí está, el sexo del recién nacido ahí está. Pero la escolaridad del padre, pues es lo que me dice y eso queda anotado, ¿eh?
Así que hay una problemática también en el dato y una problemática cualitativa de aquello cuantitativo que está reflejado, ¿no? ¿Alguien más? Como conclusión o reflexión final de esta temática, la próxima semana nos arrancamos con interrupción legal del embarazo. Lorena, le voy a pedir a Lorena que les comparta, hablando de esta problemática de los datos, no para que dudemos de todo dato oficial, simplemente para que tengamos precauciones. Lorena, ¿tienes datos del cubo de INEGI donde podamos ver la edad de la madre y el número de hijos que dice tener a esa edad, sobre todo los primeros años, en la maternidad infantil? Sí, doctor, se lo comparto. Comparto la pantalla. Sí, por favor. Y nos lo comentas al... Doctor, ¿me permite compartir la pantalla? Es que me dice que está inhabilitado. A ver, ya dejé de compartir, lo juro. A ver. No, ya. A ver. No, sí. La volvió a compartir. La presentación, perdóname. A ver si así. No, es que está compartiendo pantalla todavía, doctor. Ok, ya está. Pero es que me aparece, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. A ver, ahí. Sí, a ver, sí, doctor. Sí, perdóname. Y bueno, aquí les presentamos de la base. ¿Mande? Agrándala un poco. ¿Así está bien, doctor? Sí. ¿La ven, colegas? Sí, se ve. Sí, se ve. Recórrete un poco a la izquierda, Lorena. Ya, creo que ya, bien. Ya ahí, doctor. Sí. Bueno, esta es los cubos dinámicos de INEGI que nos permiten ver el número de nacimientos. Aquí en este caso tenemos en madres de 10 años. Aquí lo ven, aquí. 10 años. 2010. Aquí se encuentra 10 años, aquí tenemos seleccionado 10 años, año de registro 2018, y bueno, aquí nos menciona el número de hijos por entidades en estas madres de 10 años. Lo que analizábamos con el doctor en días pasados es como, por ejemplo, aquí INEGI reporta que madres de 10 años han tenido hasta 7 hijos, ¿no? Que es la inconsistencia que podríamos encontrar en esta base de datos, porque bueno, o sea, 10 años se podría decir que van iniciando en esta vida sexual. Entonces, aquí nos reportan 7 hijos en total a nivel nacional. Y lo que podría pasar acá es que estos registros que presenta INEGI son justamente pues del registro civil de cada entidad. Entonces, por ejemplo, al momento en el que la madre va a registrar a su hijo nacido en ese 2018, ella reporta, por ejemplo, que está casada, que su situación laboral es, no sé, que trabaja como obrera, etcétera, y que tiene 7 hijos, pero realmente no hay manera de corroborar que esos 7 hijos sean de ella o que sí tenga 7 hijos, ¿no? Ahí es como la inconsistencia que tenemos de los datos respecto a esta base de INEGI, ¿no? Y este es solo con el caso de 10 años, pero por ejemplo aquí tenemos 11 años que también nos reportan. Aquí, por ejemplo, madres de 11 años con 14 casos que tienen 2 hijos, 7 casos que tienen 3 hijos. Y bueno, o sea, pensando un poco en la edad de la madre, pues no cuadran como estas cifras. Sí, me explico. O sea,
hay que revisar críticamente los datos, ¿no? No importa que sea el santo grial, como decía del INEGI. Aquí hay, por supuesto, que una inconsistencia. No es lógico que una chica de 11 años diga o afirme tener 3 hijos. Que 7 chicas de 11 años digan, aparte de este hijo que acaba de ser, tengo otros 2, que suman 3. Híjole, que tu primer parto fue a los 9 y luego a los 10 y luego a los 11, es ilógico. Pero todavía más, que 3 casos digan, teniendo 11 años, que tienen 5, ¿no? Que tuvieron 5 hijos, salvo que hayan sido en los 3 casos quintillizos, en un solo parto. O sea, no es lógico. Hay algunas inconsistencias en la base, en el cubo de información. Observen que es natalidad del INEGI. Por eso sí tenemos que tener nosotros un chip que sea de orden epistemológico, porque como lo diría Hugo Semmelmann, un epistemólogo chileno muy importante, que no se deben perder ustedes de leer en algún momento de su formación profesional, Hugo Semmelmann, Crítica epistemológica de los indicadores. Hugo Semmelmann dice, cuidado, el dato es algo dado. Y aquí lo vemos. ¿Quién dio este dato? La madre o un familiar de esa niña, que dice que tiene otros 3 hijos. ¿A los 11 años? ¿A los 10 años? Bueno, pues ese dato se va a la base de datos. José Melman, otra vez, el dato es algo dado. Por eso, por ejemplo, se dice, hablando un poco de las distintas estructuras familiares, por eso se dice que el número de hogares de cabeza femenina es muchísimo más alto de lo que se reconoce o se registra oficialmente en el INEGI. Porque pues el encuestador, el censo llega y dice, casada sí, con marido sí, no está, está de viaje y ahí va. Y ya entró en la estructura conyugal nuclear, aunque sea ¿no? un hogar monoparental de cabeza femenina, pero yo no voy a pasar por la vergüenza de ser madre soltera, por decir algo, ¿no? Por decirlo menos. Que ya va cambiando eso, por supuesto. Entonces, solo para resaltar que, gracias Lorena por compartir este cubo de información. Entonces, revisen también críticamente los datos. ¿Los datos son importantes? Sí. ¿Son nuestra base? Sí. Siempre que los miremos también críticamente y con cuidado y hagamos una reflexión sobre lo que nos están presentando. ¿Me explico? Bueno, gracias por el esfuerzo en sus trabajos del día de ayer. Pues quise proponerles este ejercicio para hacer una sesión más dialógica y más participativa y por supuesto de orden reflexivo para que, como lo decían algunos de ustedes, reflexionar sobre qué están haciendo como productos comunicativos y para qué sirve la investigación documental que les va a nutrir en el ensayo. Un poco más tarde les comparto el artículo sobre este análisis que acabamos de ver, ¿no? Para que ojalá tengan tiempo y lo lean, que es este ejercicio analítico de este pedazo de la campaña. Es un pedacito de la campaña. Ya vimos que hay otros spots que desde el 2012-13 están lanzándose para la prevención y la reducción del embarazo y la natalidad infantil y del embarazo y la natalidad adolescente. ¿Me ayudas con el pase de lista, por favor, Lorena? Sí, doctor.
Alma Violeta. Guillermo Colín. Presente. Sharon. Presente. Celeste. Julisa. Luis Giovanni. Presente. Frida. Presente. Rebeca. Presente. Alejandra. Presente. Alejandro. José Alberto. Presente. Cristina. Presente. Francisco. Luis Fernando. Presente. José Iván. Presente. José Eduardo. Presente. Andrea. Presente. Jesús Uriel. Carla. Presente. Listo, doctor. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de conectarse y nos vemos el próximo martes. Por favor, continúen con el desarrollo de sus productos comunicativos, avancen en la investigación documental y el primero y el segundo equipo me gustaría ya empezar a ver sus avances definitivos en presentación porque iniciamos la exposición en el próximo mes de junio. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao.